Buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a hablar en la palabra de Dios de otro personaje que está aquí en las Santas Escrituras, que no tiene nombre, pero que es importante por el hecho en el que participó. Vamos a hablar de la mujer de Samaria, la mujer samaritana. Seguramente lo hemos leído muchas veces. Siempre nosotros le damos pensamos en las enseñanzas del Señor Jesús, pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que pasó con la mujer samaritana. Vamos a pedir la dirección de Dios. Señor y Padre nuestro, te damos gracias que nos permites meditar en tu palabra, escudriñarla y saber, Señor, que tú siempre tienes enseñanzas para cada uno de nosotros. Dirígenos y presídenos, porque te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. San Juan capítulo 4 nos narra hasta el versículo 30 sobre esta mujer samaritana y lo que sucedió. Siempre nosotros enfocamos, repito, en la enseñanza del Señor Jesús, pero vamos a ver hoy, qué pasó con la mujer. Samaria está entre Judea y entre Galilea. Vamos a mostrarles un mapa en el cual ustedes pueden ver que Judea está en la parte inferior, luego está Samaria y en la parte superior está Galilea. Son las tres regiones principales donde tuvo el ministerio el Señor Jesús. Judea y Galilea se habla mucho, de Samaria se habla muy poco, porque había una cierta diferencia de opiniones y de criterios entre los judíos y los de Samaria. A pesar de que Samaria, estaba en medio, ustedes pueden ubicar ahí y pueden ver a la ciudad que nos menciona aquí en el versículo 5. Dice una ciudad de Samaria que se llama Sicar, está pegadita a la parte, es la parte inferior de Samaria y está pegada a Judea, ¿sí? Casi en la frontera. Bueno, hay algo muy importante que nos menciona aquí. Desde el versículo 1 dice: de manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que lo que Jesús hacía y bautizaba a sus más discípulos que Juan, aunque Juan no bautizaba sino sus discípulos, dejó a Judea y fuese otra vez a Galilea. Es decir, iba a subir de Judea hacia Galilea. Pero algo importante que menciona el versículo 4, dice: y era menester que pasase por Samaria. Los judíos, cuando iban de Judea a Samaria o de Samaria a Judea, normalmente no pasaban por Samaria. Entonces dice uno, ¿y cómo le hacían? Rodeaban Samaria por el río Jordán y bajaban a Judea para evitar a los samaritanos. El pueblo samaritano o Samaria eran una mezcla de judíos con gente de otros lugares. Esto lo investigué en algunos libros que nos hablan sobre el pueblo de Samaria, y dice que los samaritanos pues tenían otras creencias, aun cuando fueran judíos, tenían otras prácticas. Por eso los judíos de Judea y de Galilea pues no convivían con ellos o procuraban evitarlos. Ellos, los samaritanos, se decían también ser judíos. Entonces, por eso era un gran conflicto que había entre ellos. Pero aquí hay algo importante, dice: ¿y por qué Jesús no hizo lo que todos los judíos, de irse por el río Jordán y rodear la ciudad? Y sin embargo dice: era menester que pasase por Samaria. El Señor Jesús, todo lo que hizo no fue casual. Todo estaba bien planeado
por Dios. Eran los planes de Dios. Tenía que pasar por Samaria, tenía que pasar por esa ciudad de Siquem y tenía que encontrarse con esa mujer. No era casualidad. Los cristianos no creemos en casualidades, creemos en diosidades. Es decir, lo que Dios pone en sus planes no son casualidades, es lo que Dios dispone para su pueblo. Los que no conocen a Dios pueden creer en sus casualidades, pueden depender de la suerte. Nosotros no dependemos ni de la suerte ni de las casualidades, dependemos de los planes de Dios. Y ese era parte del plan de Dios, encontrarse a esa mujer en ese momento y en esa fuente o en ese pozo. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a José, su hijo. Si se fijan, pues hay historia del pueblo de Israel en ese lugar. Había un pozo, ¿sí?, que fue, dice, heredad de Jacob a José, su hijo. Y dice, estaba allí la fuente de Jacob, pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente. Era como la hora de sexta. La hora de sexta es lo que equivale a nosotros como el mediodía. Entonces, imagínense el Señor Jesús, pues caminando a mediodía como ser humano en su naturaleza humana, y como nosotros podíamos hacerlo en cualquier momento caminando a mediodía en el sol, pues nos va a dar cansancio y nos va a dar mucha sed. Entonces, bueno, el Señor Jesús llegó y se sentó y dice, y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. ¿Dónde comienza lo extraordinario aquí? En que el Señor Jesús le habla a una mujer de Samaria. Porque la mujer extrañada le dice, en el versículo 9, y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. O sea, los samaritanos sabían qué es lo que sucedía con los judíos, que los esquivaban, no hablaban y no trataban con ellos. Y se inicia una conversación entre el Señor Jesús y la mujer samaritana. Le responde el Señor Jesús, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de Él y Él te daría agua viva. El Señor Jesús le estaba hablando del agua espiritual, del agua de la cual nosotros bebemos y no tenemos necesidad, porque no tenemos sed, porque esta agua espiritual sacia nuestra alma. Y la mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Y sería incongruente que si el Señor le está pidiendo agua, pero le estaba pidiendo agua física para calmar su sed, entonces la mujer no entiende cómo el Señor le está ofreciendo, dice, agua viva, porque la mujer está pensando en el pozo que tendría agua y que no se acaba el agua del pozo, y que además sabe que el pozo es hondo y que no tiene cómo sacar esa agua. Y le dice, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Aquí encontramos algo también muy interesante que muchas veces nos perdemos. La mujer samaritana conoce de la historia del pueblo de Israel, porque le dice que este pozo, dice, del cual él vivió, ¿quién? Jacob y sus hijos y sus ganados. Es decir, la mujer sabe la historia de ese pozo. No era nada más cualquier pozo, era un pozo muy especial, y para el pueblo de Israel, la historia, todo eso que vivieron los patriarcas, era muy importante. Y el Señor Jesús le responde, cualquiera que bebiere de esta agua volverá
a tener sed, y el Señor Jesús entonces en ese momento se refiere al agua del pozo. Dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esas palabras penetraron en el corazón de la mujer samaritana por la respuesta que da ella. Cuando le dice: Señor, dame esta agua para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. La mujer, aun cuando todavía tenía la parte física, pensaba que, habría una manera de obtener agua, porque dice que no regresaría al pozo, ¿sí? Sin embargo, impactó a la mujer lo que le decía el Señor, que le iba a dar agua, que no se iba a terminar. Lo que sigue, ¿sí?, hace reflexionar a la mujer samaritana, porque le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. El Señor Jesús le invita, pero no solamente decirle: pues trae al marido y que me escuche o que me vea, sino había algo especial cuando le dice que llame al marido. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo Dios mismo, conoce todo lo que sucede, todo lo que hacemos, toda nuestra vida, la pasada, la presente y la futura la conoce Dios. El Señor Jesús, aquí en su naturaleza divina, le dice: llama a tu marido y ven acá, porque la mujer le dice: no tengo marido. Entonces el Señor Jesús le dice: bien has dicho, no tengo marido. Qué importante es esta reflexión, porque la mujer le pudo haber dicho: sí, voy por él, es con quien convivo. Ahora se usa la palabra la pareja, porque cuando viven dos personas, que ahora no solamente hombre y mujer, sino hasta dos hombres o dos mujeres, se dice: es la pareja de fulanito, es la pareja de menganito. Entonces ya no se usa la palabra de esposo ni esposa, sino ahora se usa la pareja, los que viven juntos, o vivan o estén casados, no estén casados, es la pareja, es la palabra que se ocupa para no hacer diferencia, para que no se dé malentendido de que pues a lo mejor no es su esposo, a lo mejor no es su esposa, pero es con quien vive. Y entonces así se oculta un poquito en el mundo el adulterio y la fornicación, y también la homosexualidad. Entonces no le dice: llama a tu pareja, sino le dice: llama a tu marido. Y la mujer le dice: con quien vivo no, le dice: no tengo marido. Pero dando a entender el Señor Jesús que sí vivía con alguien, porque le dice: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, es decir, con quien vives ahora. El Señor Jesús sabía que tenía a su pareja, como se le conoce ahora. Su pareja no era marido porque había tenido 5, dice, y con el que vivía ahora no era su marido. La mujer reconoce en el Señor Jesús, algo muy especial y le dice: paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Es decir, los judíos afirman que en Jerusalén es en donde se adora, en el templo. Y dícele Jesús: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Y hablando aquí de la salvación. Jesús le enseña a la mujer que el lugar donde se adora no solamente en Jerusalén,
A Dios se le adora en el corazón. Nosotros no tenemos que ir a Jerusalén a adorarle. En estos momentos no tenemos que venir al templo para adorarle. No podemos. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Dejamos de adorar a Dios? No. Nosotros adoramos a Dios todo tiempo, no solamente en el templo. Y a eso se refería a Dios, que no solamente en Jerusalén, no solamente en el templo. Si nos cierran los templos, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de adorar a Dios? ¿Dejamos de servirle? No. Seguimos adorando. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, dice el versículo 24, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Después de que sigue la conversación del Señor Jesús con la mujer, hablando del Mesías, hay algo con el que terminamos esta meditación, cuando le dice en el versículo 28, bueno, lo que hace la mujer, dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres: venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, si quizás es este el Cristo. La mujer quería que alguien más le confirmara lo que estaba ella pensando y lo que estaba entendiendo, que el Mesías ya había llegado. Y en nosotros la enseñanza es que Dios conoce todo lo que hacemos. No podemos escondernos. No podemos esconder lo que hacemos, porque Dios lo sabe, Dios lo ve. Aunque estemos escondidos y aunque vayamos lejos y digamos nadie nos ve y aquí nadie nos conoce, Dios nos ve y conoce todo lo que hacemos. Y la segunda enseñanza es que una vez que nosotros hemos reconocido eso, vamos y decimos. La mujer fue y dijo: vengan, vengan, para que conozcan y vean a Jesús. Nosotros tenemos que llamar a aquellos que no conocen al Señor y decirles: vengan, vean, conozcan al Cristo, conozcan al que nos da la salud, la salvación, el que nos da la vida eterna. Y así, hermanos, como aquella mujer samaritana, debemos aceptar a Cristo, debemos saber todo lo que nos dice la palabra de Dios sobre el Mesías, sobre si es el Cristo. Venid, vengan, no podemos escondernos y demos testimonio de que ese Cristo ya vino, murió por nosotros y gracias a Él tendremos vida eterna. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias te damos porque nos permites meditar en tu palabra, Señor. Permite que reconozcamos y estemos, Señor, siempre seguros que todo lo que hacemos, tú lo conoces, tú lo sabes, no te podemos esconder nada, Señor. Ni nuestros pensamientos, ni nuestras obras, ni nuestras palabras, Señor. Todo tú lo conoces desde antes de que salga, Señor, de nuestra boca. Tú sabes lo que vamos a decir. Antes de que hagamos algo, tú sabes lo que vamos a hacer, Señor, porque tú eres omnipotente, omnipresente, Señor, omnisciente. Te rogamos, Señor, que esto nos ayude para que llevemos una vida digna delante de ti, te sirvamos y podamos también, Señor, testificar a otros para que vengan a tus pies. Todo, Señor, te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén.